Hey, this video is in Spanish, so you can either turn on the captions down below or practice your listening skills in español. 한국어 자막도 있어요. El sueño americano de vivir en un departamento minimalista en Nueva York mientras consigues el éxito social y profesional a través de tu trabajo duro como si fueras la protagonista de una película de Hollywood está cada vez menos popular en comparación con el sueño coreano. No, no ese, me refiero a este Korean Dream. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, los mortales, eso de irte a vivir a un país completamente distinto, dejando atrás tu vida, tu familia, tus amigos, tu escuela, tu idioma, tu cultura, para irte a vivir al cuarto país con el índice de automorición más grande del mundo, no suena como lo más sensato, ni como lo más fácil para convencer a tu familia de que te apoye económicamente. Por eso, hoy vamos a hablar de por qué deberías o no deberías irte a vivir a Corea del Sur para que descubras si de verdad eso es para ti o si solo te estás dejando influenciar por los doramas, el K-pop y las historias de éxito de influencers que no vienen de la misma situación que tú. Ah, y también vamos a hablar un poquito sobre la beca del gobierno de Corea del Sur que te permite ir allí a vivir y estudiar con todos los gastos pagados. Las universidades coreanas están entre las mejores del mundo. Seoul National University, Karyo Daehakyo, Yonsei, KAIST. Estamos hablando de educación de primer nivel. Pero espérate, antes de que empieces a buscar vuelos, necesitamos hablar de la otra parte de la historia. Tienes que tener en cuenta que si no eres un estudiante top en tu país, no vas a convertirte en un genio de pronto al llegar a Corea del Sur. Mientras investigaba yo mi tesis de grado aquí en España, me puse en contacto con algunos fans coreanos de 80s, mi grupo favorito, para hablar con ellos sobre diferentes temas en relación con la investigación de mi tesis. Pero también estuvimos hablando de otras cosas y he llegado a la conclusión de que la universidad en Corea del Sur sí es más fácil que la secundaria. La universidad es un poquito menos exigente a nivel académico. Sin embargo, esto es según los estándares coreanos. Entonces, si ya en tu país tienes algún tipo de dificultad en el aprendizaje o a la hora de memorizar, o si tienes algún tipo de trastorno de estrés o ansiedad, quizá Corea del Sur no es la mejor opción para ti, o al menos no la más fácil. Ten esto en cuenta al decidir. Puedes caminar tú sola a las 3 de la mañana por la calle sin preocupaciones. El nivel de seguridad de Corea del Sur es de un nivel que no entendemos en otros países. Allí lo único que se roba son los paraguas. Además, el transporte público allí es súper eficiente. Puedes moverte por todo Seúl en cosa de una hora. Claro que eso depende también si te vas a zonas más rurales y no Seúl, que es la capital. Por cierto, una cosa súper interesante que aprendí recientemente sobre Corea del Sur y las normas de tráfico que tienen es que para los peatones está súper mal visto socialmente cruzar el paso de cebra si está el semáforo en rojo. Sé que parece obvio y que a nivel normas de tráfico es lo que deberías hacer, esperar en el semáforo a que se ponga el verde para cruzar. Sin embargo, aquí en España, por ejemplo en Madrid, si el semáforo está en rojo, pero no pasa ningún coche, la gente comienza a pasar. Vamos a ser honestos. Si consigues trabajo en Corea del Sur, los sueldos iniciales en los niveles más bajos de la jerarquía de la empresa no te dan para vivir esa vida estética que ves en Instagram a los influencers. Sin embargo, si te lo planteas bien, sí que es posible vivir decentemente en Corea del Sur nada más llegar. Por ejemplo, el tema de los alquileres no tiene nada que ver con España y creo que por las noticias que escucho no tiene nada que ver en general con otros países. En Corea del Sur existen principalmente dos formas diferentes de plantear el tema de los alquileres de una casa. Uno de ellos es el habitual que todos conocemos y utilizamos, que es el 월세. Es exactamente igual a cualquier otro. El primer mes pones un depósito inicial como de seguro, por si acaso le pasa algo a la casa, los propietarios van a tirar de ese dinero. Y después, una vez que ya has pagado eso y los honorarios de la empresa inmobiliaria con la que hayas gestionado todo, simplemente es un pago mensual todos los meses hasta el día que termina el contrato.
Sin embargo, a nivel precios es muy diferente a lo que al menos yo conozco aquí en España y en Europa. Por ponerte un ejemplo, yo ahora mismo estoy viviendo en un apartamento de 42 metros cuadrados, tiene una sola habitación, la cama está al lado de la cocina, tu típico apartamento en Madrid para estudiante. Entonces, pongamos que mi alquiler son 1.000 euros. No lo son, pero pongamos que son 1.000 euros, que es más o menos por el precio por el que encontrarías algo decente para una sola persona. El primer mes pagas un depósito de 1.000 euros para que los propietarios lo tengan y en principio, si no le pasa nada a la casa, te lo devolverán al final del contrato. Ese mismo mes pagas además los 1.000 euros de ese mes que entras a vivir, del alquiler. Y por último, si has ido con una inmobiliaria, lo normal es que la inmobiliaria te pida también otros 1.000 euros, que es pues sus honorarios. El honorario de la inmobiliaria es igual que una mensualidad y además el depósito suele ser también más o menos una mensualidad, aunque puede cambiar 200 euros para arriba, 200 para abajo, depende de quién lo haga. Sin embargo, un apartamento parecido, es decir, en Seúl, que es capital, igual que Madrid, una sola habitación, más o menos decente a nivel calidad y materiales y muebles, podría costarte entre 30.000 y 60.000 won, que eso son, no lo sé, 200 y algo, entre 200 y 500 euros, que es un alquiler muy bajo para ser Seúl. Si buscas algo un poquito más grande o un poquito más lujoso, igual puedes llegar a los 800.000 won, pero me parece un poco exagerado. Eso sí, el depósito será una cantidad mucho más grande en comparación. Estaría entre los 5 y los 10 millones de won. Pero ten en cuenta que este dinero, si el departamento no está destrozado, no sale ardiendo o algo extraño, en principio te lo devolverían, contando con que tu arrendador no sea un estafador. Es importante tener en cuenta que, como norma general, cuanto más alto es el depósito, más baja es la mensualidad. Luego está el otro sistema que es único de Corea del Sur. Creo que no lo vas a encontrar en ningún otro país del mundo porque son así de especiales. El primer sistema, si te acuerdas, se llama Wolse. Wol, que significa mes, entonces es un pago mensual, tiene sentido. Este otro sistema, que es único coreano, se llama el Chonse. En el Chonse tú no pagas mensualmente nada. Simplemente vas a poner una cantidad muy grande al inicio que entres a vivir. Esta cantidad normalmente es entre el 50 y el 80% del valor real de la propiedad. Es decir, casi estás comprándole la casa con este dinero. Pero no la estás comprando, solamente estás alquilando con un chonse. Tú pagas este dinero al inicio que entras a vivir y el propietario te lo va a devolver íntegro, completo, el día en el que acabe el contrato y te vayas. ¿Esto cómo funciona? ¿Por qué hacen esto? ¿Es una estafa? Suena rarísimo, ¿no? Esto es porque esta cantidad grande de dinero que tú le das al propietario, el propietario la mete en inversiones, invierte en bolsa o igual en un... No lo sé, pero él se lleva intereses de ese dinero que va a tener esos 2 años en el banco moviéndose por ahí. Entonces, el día en el que te toque irte de allí, él te devuelve tu dinero íntegro y él se queda todos los intereses que él haya logrado conseguir invirtiendo tu dinero. No conozco a nadie que haya hecho esto del chonse porque normalmente son coreanos nativos los que lo hacen. Para los extranjeros suena como un poco extraño. Si tengo ese dinero para hacer el chonse, ¿por qué no compraría yo la propiedad y ya está, no? Pero he estado investigando y he encontrado en internet, o sea, fuentes Miami me lo confirmó, que normalmente un chonse es entre 200 y 350 millones de won. Suena a una cantidad muy alta, como he comentado antes, pero al final te lo devuelven entero, entonces ya depende de ti lo que decidas hacer. Además, así como un punto aparte para mencionar también, es que la comida en restaurantes es mucho más barata que en otros países, al menos que en toda Europa, básicamente. Y en caso de que no seas mucho de ir de restaurantes, también la comida en tiendas de conveniencia es súper barata y mucho más saludable en comparación con las de otros países, al menos las de aquí en España. Tú piensa, por ejemplo, en el kimbap, que cuesta unos 3 euros y ¿qué tiene? Tiene arroz cocido, alga, zanahoria, espinaca, pepino, huevo, danmuchi, que es el rábano este encurtido. A veces también lleva jamón o este tipo de carne de cangrejo, pero que no es cangrejo de verdad, que es como carne de cangrejo falsa. Entonces, es comida ya precocinada porque ya está hecha, la puedes llevar a cualquier lado y es súper barata y semi saludable. Al menos en Madrid, por menos de 12 euros no comes. Baby,
Si quieres trabajar en entretenimiento, Corea es literalmente el centro del mundo ahora mismo. No solo K-pop y K-dramas, sino producción, marketing, management, aunque puede ser un ambiente no del todo abierto a extranjeros. Sí existe la xenofobia. Hay algunos restaurantes, trabajos, discotecas o incluso apartamentos que tienen un cartel que dice no extranjeros. No ocurre en todos lados, pero sí pasa de vez en cuando en Corea del Sur. A la hora de trabajar también aquí en España existen muchos prejuicios con los latinoamericanos que vienen porque alguna gente tiene la mentalidad de que vienen a robarnos los trabajos. Y esto pasa teniendo el mismo idioma y una cultura más o menos similar. Así que imagínate en Corea del Sur cuando un coreano te vea a ti, un extranjero que no habla del todo bien el idioma todavía y que actúa un poco raro en cuanto a convenciones sociales porque todavía no estás acostumbrado a su cultura, intentando conseguir un trabajo que podría llevarse un coreano. Chicos, chicas, chiques, esto no es EXO Kitty o Emily in Paris. J'ai l'impression de m'être fait avoir. Je me suis laissé rêver un futur heureux avec toi. Quizá el ámbito con más probabilidad de éxito para extranjeros en Corea del Sur es todo el sector tecnológico o de desarrollo, temas de IA, programación. Sin embargo, si tú planeas ir a Corea del Sur a estudiar o trabajar en un ámbito un poco más social, lo vas a tener un poco más complicado. No es imposible, simplemente es complicado. Y lo siento un montón si estoy rompiendo los sueños de alguien, pero no vas a ser un idol de K-pop. Incluso si cantas o rapeas bien, también sabes bailar y crees que tienes una mínima oportunidad de pasar una audición de JYP, no va a pasar. Especialmente si no eres de Asia Oriental. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de experimentar Corea sin todos estos riesgos? Esa es la beca que mencioné antes, la JKS. La Global Korea Scholarship, JKS, es básicamente tu ticket dorado para experimentar Corea sin arruinarte en el intento. Es una beca del gobierno coreano que te paga prácticamente todo. Además de la matrícula en la universidad y los gastos de todo lo que tenga que ver con temas académicos, más los vuelos de avión para llegar hasta allí, te paga unos 900.000 won mensuales, que eso sería como alrededor de 700, 800 euros. Sí, sé que suena a muy poco dinero para poder sobrevivir, pero ten en cuenta que estoy hablando de Corea del Sur, de Seúl normalmente. Es decir, estamos hablando de esos bolses de 300, 400 euros mensuales, más luego la comida que, como hemos hablado, es bastante barata. Pero si te parece poco, puedes conseguir un poco más de dinero si consigues un nivel más alto de coreano. Es decir, necesitas el certificado del TOPIK que acredite que tienes un nivel como un Sagup, un Ogup, ¿sabes? O si tienes el nivel 6 ya, ¿para qué más? En proporción a tu nivel de coreano, pueden aumentar el dinero que te dan mensualmente por esta beca. Pero es que te lo dan todo hecho, porque si no tienes un nivel ya alto de coreano cuando aplicas a la beca, el primer año que vayas a Corea del Sur será un año de coreano intensivo a gastos pagados. Es decir, es un año en el que tú todavía no has empezado la universidad, el máster o el doctorado que quieras hacer, pero la beca ya te está pagando un dinero mensual y además un curso de coreano que es totalmente gratuito para ti. Además, después cuando termines esta beca vas a tener como acceso a este mundo de los alumni de la beca, que es gente de todo el mundo que también ha estudiado en Corea. Es un nivel de networking alucinante. Me encantaría hablar mucho más en detalle sobre esta beca. Ya te he dicho el nombre, puedes buscarla tú en internet y tiene unas bases que están como súper bien redactadas. Está todo en inglés, eso sí, pero mi plan es hacer un vídeo sobre esto también en algún momento pronto porque yo estoy preparándome para aplicar a esta beca el año que viene. Entonces estoy como a full leyendo todas las bases y buscando formas de cómo hacerlo desde España. Porque en países de Latinoamérica sí que es un poco más fácil, la cuota de personas que aceptan es un poco más alta, pero en España aceptan como unas 2 personas cada año de todo el país. Y pues nada, hasta la próxima.